La neta, nunca me gustó manejar de noche, pero tenía que entregar la carga y no había de otra. Salí de Monterrey rumbo a Chihuahua, solo yo, mi camión y la radio a todo lo que daba. Antes de arrancar, les digo, suscríbanse al canal, neta que esto se va a poner pesado. Al principio todo tranqui, carretera vacía, viento golpeando la cabina, nada raro. Pero a los 5 minutos sentí como que alguien me estaba viendo desde el bosque. No sé, morro, se me erizó la piel. Miré por los espejos y no había nada, solo árboles que se movían con el viento, o eso quería creer. Sin nada más que decir, arrancamos. A la altura del kilómetro 130, vi unas luces detrás de mí. Pensé que era otro camión, pero la neta, no había carretera paralela. Se movían conmigo, desaparecían y reaparecían más cerca. Intenté acelerar, morro, pero esas luces siempre estaban ahí, siguiéndome. El corazón me latía como loco. Traté de concentrarme en la música, pero cada rola sonaba más rara que la anterior. La sensación de que alguien me observaba no se iba. Ya eran como las 2 de la mañana y suena mi cel. Número desconocido, la neta que me dio cosa contestar, pero lo hice. Héctor. Héctor. Una voz susurrando mi nombre. Colgué al toque. Mi corazón a 1000. Pensé que era broma, pero el escalofrío no se me quitaba. Cada sombra fuera del camión parecía moverse y un viento frío recorría la cabina aunque todas las ventanas estaban cerradas. Sentí que mis manos temblaban y cada vez que respiraba se me hacía un nudo en la garganta. En un tramo olvidado, veo un letrero que decía desvío cerrado. La neta, algo en mí me decía que tomara ese camino. Y lo hice. El camino angosto, curvas peligrosas y árboles que parecían inclinarse hacia mí. Mientras manejaba, escuché pasos afuera del camión. Giré la cabeza y nada, morro, nada. Aceleré, pero sentía que algo caminaba a mi lado. Cada que volteaba al retrovisor, veía una figura borrosa que desaparecía cuando parpadeaba. Sentí que la respiración de alguien estaba cerca, pero no había nadie. Mi mente empezaba a jugarme chueco. Llegué a una gasolinera abandonada, todo cerrado, solo una luz parpadeante. Decidí parar a descansar un rato. Bajé del camión y el silencio era brutal. Solo mis pasos, morro. De repente, escucho un golpe atrás del camión. Me acerco y no hay nada. Sentí que debía salir rápido de ahí, pero algo me detuvo, como si alguien invisible me estuviera diciendo espera. Subí al camión, respiré hondo y continué mi camino. Media hora después, el viento cambió y un frío intenso me hizo encender la calefacción. Miré por los espejos y vi una silueta parada en la carretera, como si me estuviera esperando. Frené, morro, y la silueta desapareció en un instante. No sé cómo explicar la sensación de miedo que me recorrió, como si 1.000.000 de ojos me estuvieran mirando. Aceleré sin mirar atrás, pero el corazón me latía a 1000. Pasé por un pueblo que parecía muerto. Ninguna luz encendida, solo casas cerradas y ventanas tapiadas. La radio empezó a fallar, ruidos extraños, como voces lejanas susurrando. Intenté cambiar de estación, pero todas sonaban igual, susurros, risas cortas, pasos que no pertenecían a nadie. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía sombras moverse entre los árboles. Morro, juro que mi respiración se volvió más rápida que mis pensamientos. Decidí tomar la salida hacia una carretera más grande, pensando que todo eso había sido mi imaginación. Pero al volver a la ruta principal, mi GPS dejó de funcionar. Las luces del tablero parpadeaban y la carretera se alargaba sin fin. El silencio era tan denso que podía oír mis propios latidos y el temblor de mis manos sobre el volante. Sentí que algo dentro del camión se movía, aunque estaba solo. Entonces, escuché mi nombre otra vez, pero esta vez desde atrás del asiento del copiloto. Me volteé y no había nadie, pero la voz estaba clara: Héctor. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo.
El camión empezó a vibrar como si alguien invisible lo empujara. No podía moverme, la mente me decía que bajara, pero algo me decía que siguiera. Respiré profundo y aceleré a toda velocidad, intentando ignorar los susurros y las sombras que parecían perseguirme. Hola, soy Raúl, y jamás voy a olvidar lo que pasó aquella noche en el rancho de mi abuelo. Tenía que revisar unas cosas que dejó antes de morir y decidí que ya era hora de volver. El camino estaba lleno de maleza y polvo, y el camión crujía con cada piedra que pisaba. El viento traía un olor raro, mezcla de tierra mojada y algo que no podía identificar. Todo estaba en silencio, como si el lugar hubiera estado esperando a que alguien volviera. Miré las ventanas del viejo rancho y vi sombras moverse rápido, pero cuando parpadeé no había nadie. Decidí entrar, y apenas puse un pie adentro, escuché el piso crujir bajo mis botas. Cada paso se sentía como si alguien más estuviera caminando detrás de mí. Las paredes olían a madera podrida y a humedad, y el viento silbaba a través de los huecos del techo. Mis manos sudaban y el corazón me latía a mil. En la cocina encontré cosas raras, platos quebrados, ollas tiradas, y lo que más me perturbó fueron unas marcas en la pared, como si alguien hubiera raspado con las uñas muy fuerte. Me quedé quieto escuchando, y de repente un golpe seco vino del segundo piso. Subí las escaleras despacio, y cada peldaño parecía que iba a romperse. Cada crujido me hacía saltar. Al llegar al pasillo vi una puerta entreabierta. Una luz tenue salía de ella, aunque no había electricidad. Me acerqué y escuché un susurro: «Vete». La voz era tan clara que mi piel se puso de gallina. Abrí la puerta y no había nadie, solo un cuarto vacío con muebles viejos y polvo flotando en el aire. Decidí revisar la parte trasera del rancho. Afuera, la luna iluminaba los árboles de forma extraña, como si proyectaran sombras humanas que se movían. Sentí que alguien me seguía, pero cuando volteaba no había nadie. Empecé a escuchar risas suaves, cortas, como de niños, y luego un llanto lejano que parecía acercarse. Encontré un pozo viejo, cubierto de maleza. Me asomé y vi agua negra, como aceite. Y algo se movió debajo de la superficie. Salté para atrás y escuché un chapoteo que no era normal. El viento trajo voces más claras: «Quédate». Corrí hacia el camión, respirando fuerte, pero sentí que algo invisible me rozaba la espalda. Subí rápido y arranqué. Mientras me alejaba, veía figuras detrás del rancho, sombras que se desvanecían pero volvían a aparecer, siguiéndome hasta que la carretera estaba a salvo. El resto del camino fue silencioso, pero la sensación de que alguien me estaba observando no se fue. Cada vez que miro hacia atrás pienso que esas sombras todavía están allí, esperando a que regrese al rancho. No sé cómo explicarlo, pero algo en ese lugar no quería que me fuera. Hola, soy Miguel, y lo que viví aquella noche en el rancho de mis tíos todavía me persigue. Llegué porque me dijeron que había quedado algo importante que debía revisar, y la neta, morro, no tenía idea de lo que me esperaba. El camino estaba desierto, lleno de piedras y polvo que se levantaba con cada paso del camión. El viento traía un olor extraño, como tierra húmeda mezclada con algo metálico, y todo estaba en silencio, como si el rancho estuviera esperando. Al bajarme, sentí que el aire estaba más frío de lo normal. Cada crujido de la madera me hacía girar la cabeza, esperando ver a alguien detrás de mí, pero no había nadie. Caminé hacia la entrada principal y las ventanas mostraban sombras que parecían moverse por su cuenta. Mi corazón no paraba de latir, morro, y mis manos estaban sudando. Dentro del rancho, el olor a madera vieja y a polvo era insoportable. Encontré platos rotos en la cocina y sillas tiradas, como si alguien hubiera estado ahí hace poco, pero no había señales de vida. En la pared del comedor había rasguños, largos y profundos, que daban la sensación de que alguien había intentado salir de la habitación a la fuerza. Decidí subir al segundo piso. Las escaleras crujían con cada paso, y sentí que alguien me observaba desde las sombras. En el pasillo,
Una puerta estaba entreabierta y una luz tenue salía de ella, aunque no había electricidad. Me acerqué y escuché un susurro: no deberías estar aquí. Volteé y no había nadie. Entré al cuarto y todo estaba cubierto de polvo, muebles antiguos y cortinas rotas que se movían con el viento que entraba por las ventanas rotas. Salí al patio trasero y la luna iluminaba los árboles de manera extraña, proyectando sombras que parecían humanas. Sentí pasos detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Escuché risas cortas y llantos suaves, como si alguien jugara y llorara al mismo tiempo. Caminando por el rancho, me topé con un pozo viejo, cubierto de maleza. Me asomé y vi el agua negra moviéndose de manera extraña, como si algo intentara salir. Retrocedí y escuché un chapoteo que me heló la sangre. Las voces se hicieron más claras: quédate. Corrí hacia mi camioneta, respirando fuerte, y sentí que algo invisible me rozaba la espalda. Subí y arranqué, pero mientras me alejaba, veía figuras en la oscuridad del rancho que parecían seguirme, desvaneciéndose y apareciendo de nuevo. En el camino de regreso, el silencio era absoluto, pero la sensación de que alguien me observaba no desaparecía. Cada vez que miro hacia atrás, pienso que esas sombras todavía están allí, esperando que regrese. Nunca me había sentido tan vigilado en mi vida, y lo que pasó esa noche me dejó claro que hay lugares que no quieren ser visitados. Hola, soy Marta, y nunca pensé que contar esta historia me iba a doler tanto, pero siento que la gente debe saber lo que le pasó a mi esposo, Miguel. Él era camionero desde hacía más de 20 años, un hombre fuerte, trabajador, que conocía cada carretera como la palma de su mano. Yo siempre le decía: ten cuidado, amor, pero él solo sonreía y me abrazaba antes de partir en sus viajes. Nunca imaginé que uno de esos viajes iba a cambiar todo. Todo empezó un jueves por la noche. Miguel me llamó antes de salir para decirme que el viaje sería largo, que iba hacia un pueblo remoto cerca de la sierra. Yo escuchaba su voz por teléfono, segura y confiada, hasta que colgó. Esa fue la última vez que lo escuché con normalidad. Durante las primeras horas, me quedé tranquila, pensando que estaba haciendo su ruta de siempre. Pero cuando pasaron las horas y no volvió a llamar, sentí un vacío en el pecho. Llamé a sus compañeros y nadie sabía nada. Al día siguiente, fui a la estación de transporte para buscar información. Los jefes decían que su camión estaba en la ruta, pero los horarios no coincidían. Alguien mencionó que había pasado cerca de un tramo de la sierra donde siempre ocurrían accidentes misteriosos. Yo no quería creerlo, pero el miedo empezó a crecer. Esa noche, mientras dormía, escuché un sonido extraño, el timbre de mi teléfono sonando como si él me llamara desde lejos, pero cuando contesté, solo había silencio y un viento frío que parecía atravesar la línea. Los días siguientes fueron un tormento. Recibí mensajes anónimos, gente diciendo que lo habían visto cerca de la carretera, solo, caminando entre la niebla. Yo sabía que él no caminaría así, sin su camión, sin su radio. Todo se sentía fuera de lugar. Cada vez que miraba hacia la sierra, sentía como si alguien me estuviera observando, como si la montaña misma estuviera guardando un secreto que yo no podía comprender. Una semana después, un compañero de Miguel me contó algo que me heló la sangre. Dijo que mientras conducía, Miguel había visto luces extrañas en la carretera, figuras moviéndose entre la niebla, y que después de eso, su radio empezó a fallar, los frenos temblaban y el camión parecía tener vida propia. La última vez que lo vieron, él estaba mirando hacia un punto fijo en la oscuridad, como si alguien o algo lo llamara. Desde entonces, nadie volvió a tener noticias claras de él. Yo pasé noches enteras escuchando la carretera desde nuestra casa, esperando que el sonido de su motor me diera señales. Pero todo estaba en silencio, salvo el viento y los grillos que parecían susurrar su nombre. Los vecinos decían que el tramo de carretera estaba maldito, que muchos camioneros habían desaparecido allí, y yo empecé a entender que tal vez Miguel se había cruzado con algo que no pertenece a nuestro mundo. Cada vez que me acerco a su camioneta, siento su presencia.
Las luces de la cabina parpadean sin que nadie las toque y a veces escucho la radio encenderse sola, con estática que parece formar palabras, ayúdame. La neta, no sé si son recuerdos míos o algo más. La carretera que él amaba tanto ahora me da miedo, y cada sonido nocturno me hace temer que jamás volveré a verlo. No puedo evitar pensar que Miguel está atrapado en algún lugar entre la niebla y las montañas, obligado a recorrer esa ruta para siempre. Mi corazón todavía late con la esperanza de que regrese, pero cada día que pasa, siento que la realidad es otra. Y la verdad, morro, es que cada camionero que toma esa ruta debe saber que hay cosas allá afuera que no entienden, que esperan y que no se deben despertar.